Teoría general de los modos TM. TM se traduce como transversal magnético, en la que su característica de estos modos es que el campo magnético en la dirección de eje Z, o sea, de la dirección en la que va a ir la dirección de propagación, va a ser igual a 0, mientras que el campo eléctrico sub Z va a ser diferente de 0. Aquí vemos dos ecuaciones en la que el primero es sacado de la teoría general de los modos TE, siendo que recordemos que TE es una sigla una sigla diferente que se traduce como transversal eléctrico. Esta fórmula está aquí para comparar de manera rápida con esta fórmula de aquí abajo, siendo que sí le corresponde a la teoría general de los modos de TM. Entre estas dos ecuaciones vemos que la única diferencia es la variable que se tiene que encontrar. O sea que la ecuación sacada de la teoría general de los modos TE, la variable a encontrar es el campo magnético sub Z. Mientras que esta ecuación de aquí abajo, sacada de la teoría general de los modos TM, su variable a encontrar es el campo eléctrico sub Z. ¿Y por qué pasa esto? Es por lo mencionado. Bueno, ahora mencionamos que la característica que tiene la teoría general de los modos TM es que el campo magnético sub Z es igual a 0 y el campo eléctrico sub Z es diferente de 0. En la teoría general de los modos TE es totalmente al revés, siendo ahí que el campo eléctrico sub Z va a ser igual a 0 y el campo magnético sub Z va a ser diferente de 0. Eso en la teoría general de los modos TE, totalmente opuesto a este modo TM. Recordemos que estas dos ecuaciones se originan por las ecuaciones de Maxwell, en la que se hace un largo procedimiento de despeje y reemplazos. Y al final se hacen ecuaciones diferenciales. En ese proceso nos sacamos estas dos fórmulas, estas cuatro fórmulas de aquí. Cabe recalcar que estas cuatro fórmulas son del campo, de la teoría de los modos de TM. Aquí tenemos la fórmula para de esta teoría de los modos de TM, la fórmula del campo eléctrico sub X y del sub Y, y del campo magnético sub X y sub Y. Vamos con la guía de dos placas paralelas. Aquí vamos a ver la primera guía de onda. Y por ser la primera implica ser la más sencilla. Esta está constituida por dos placas paralelas, aunque vemos que el eje X está confinado por estas dos placas, mientras que la dirección del eje Y y Z son infinitas. Recordemos que en el eje Z va a estar la dirección de la propagación. Y como curiosidad, el vacío que está en este 2 puede ser tanto aire o común y eléctrico. Aquí vemos una perspectiva diferente de esta guía de onda de dos placas paralelas. Y aunque no lo parezca a primera vista, es totalmente igual a lo que he mencionado antes. Pero como dije, con una vista diferente. Aquí vamos a estamos denominando ya algunas cosas, siendo que una distancia en la que va a estar ambas placas va a estar distanciado por una distancia A. Aquí vamos a tomar como por el eje X va a estar va a ser lineal junto con la dirección del campo eléctrico, mientras que para el campo magnético
va a estar en base lineal con el eje Y. Y volvemos a repetir que eje Z va a ser la dirección de propagación. Aquí vemos un gráfico un poco que parece más complejo, pero al final no es nada del otro mundo. Aquí vemos de una manera un poco más plana ambas placas. Igual, aquí dice placa 1, placa 2. Aquí está la distancia A ya mencionada antes. Y aquí vemos una dirección, un vector en la que es la dirección de una onda, en la que vemos que al chocar con una de las placas se refleja. Gracias a esto tenemos un ángulo que está entre la placa 1 y el vector en la que va a ir a chocar con esta placa. Recalcar que este ángulo de aquí va a ser el mismo ángulo que la placa 1 y con la placa 1 con el vector antes y después de chocar con el o después de reflejarse con la placa. Aquí también denominamos varias longitudes de ondas en la que van a ser explicadas a más detalle después. Cabe recalcar que aquí tenemos a lambda sub 0 y a lambda sub g. Vamos a empezar comenzando conociendo a la lambda sub 0, que va a ser la longitud de onda característica. Y con este gráfico, vamos a denominar con este gráfico, sacamos esta fórmula de aquí, siendo que la distancia A va a ser igual a n, a n por el lambda sub 0 dividido entre 2 y por el seno del ángulo, y teniendo a n siendo el índice de modo. Aquí nos dice que como la onda y su potencia se mueve hacia la derecha en la dirección z, se define una nueva longitud de onda de lambda sub g, siendo lambda sub g la distancia entre puntos de la onda con igual fase en la dirección efectiva de propagación z, siendo que aquí conocemos a lambda sub g como la longitud de onda de la guía. Y tenemos esta fórmula de aquí. Como seno del ángulo debe ser menor o igual a que la unidad, la ecuación de A se tiene que, la distancia A tiene que ser mayor o igual a n por la longitud de onda característica dividido entre 2. Y la separación mínima requerida para que haya propagación está dada por el límite de esta expresión, que es lo mismo, la distancia A igual a n por la longitud de onda características dividido entre 2. En la práctica, la separación entre dos placas es fija y lo que se puede cambiar es la frecuencia. Por lo tanto, es preferible definir una longitud de onda de corte LC que indique la misma condición límite a partir de la ecuación dada. Esta ecuación es sacada de esta ecuación nomás de aquí. Es como si la longitud de onda ahora se convirtiera en la longitud de onda pero de corte, lambda sub c. Despejamos n a dividir 2 a multiplicar con a y hallamos esta fórmula. Y luego después vemos que la frecuencia correspondiente para esta longitud de onda de corte será fc, o sea, la frecuencia de corte, igual a esto, teniendo en cuenta que c es una velocidad. Si se combinan estas ecuaciones para eliminar el ángulo, se llega a que aquí tenemos aquí una misión que tenemos aquí es hallar el valor, bueno, despejar lo que es esta longitud de onda de lo que es de nuestra guía de onda, y usando las dos fórmulas mencionadas, recalcando las primeras, la de la distancia A y la del lambda sub g, uniendo
Uniéndolos de esta manera nos sale esto. Esto sale gracias a esta fórmula sacada de clases de trigonometría, de geométrica, en la que vemos que el seno al cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Aquí, o sea, para sacar esto, lo que hicimos es que aquí despejamos coseno, obviamente llevando al numerador, despejamos coseno, y lo que es en la fórmula de la distancia entre las placas, despejamos el seno del ángulo para luego ambos elevarlos al cuadrado, y así es como satisfacemos a esta fórmula y llegamos a esto. Y aquí abajo, tomando en cuenta la fórmula que hemos hallado del lambda sub c, que es la longitud de onda de corte, se termina reemplazando y tenemos sacamos este valor de aquí. Finalmente, dividiendo ambos miembros de esta ecuación, hallamos esto. Hemos dividido todo esto entre la longitud de onda característica al cuadrado, y para luego después esto llevarlo al numerador y bueno, hacer un simple despejar de manera correcta a lambda sub g. Hacemos un último cambio en la que usamos esta fórmula, la de la frecuencia de corte, que esto también puede ser aplicable para la longitud de onda característica, y nos sale esta fórmula de aquí. Bueno, tenemos el ejercicio 4.5. Una onda electromagnética se propaga entre dos placas paralelas separadas en 5 centímetros entre sí. La frecuencia de la onda es de 8 GHz. ¿Cuántos modos distintos hay en la guía? ¿Cuánto mide la longitud de onda en la guía para cada modo? Bueno, pasamos a la solución. Bueno, primero hallamos lo que es la frecuencia de corte para el modo 1. Lo que es aquí tenemos la fórmula. La frecuencia de corte, que va a ser igual a la velocidad de la luz multiplicado por el número de modos dividido entre 2 multiplicado por A. Y aquí para el modo 1 tenemos lo que es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, multiplicado por el modo 1, dividido entre 2, multiplicado por lo que es A, la separación. De 5 centímetros convirtiéndolo a metros, tenemos 0.05 metros, que nos va a dar una igualdad a 3 GHz, para lo que es la frecuencia en modo 1. Ahora, para el modo 2, tenemos lo siguiente, solamente cambiándole lo que es el modo. Aquí lo cambiamos al modo 2, tenemos lo que es 6 GHz. Y para el modo 3, igual le cambiamos al 3, tenemos una igualdad de 9 GHz. Se concluye que solo existen los modos TEM, TE1, TM1, TE2 y TM2 en la figura 4.5. Ahorita lo voy a explicar. De la ecuación 4.68, lo que es la longitud de onda que va a ser igual a la velocidad de la luz dividido entre la raíz cuadrada de la frecuencia de trabajo, que esto va a ser lo que es 8 GHz, menos la frecuencia de corte de lo que hemos hallado para cada uno al cuadrado. Aquí tenemos lo que es la gráfica. TEM 1, en TEM tenemos lo que es 0 y en TE1 tenemos
lo que es 3 GHz, en T2, TM2, 6 GHz. En 8 es la frecuencia de operación, hasta donde nos decía el inciso. Y ya, 10 GHz ya no vale, o sea, no existe el modo. Mm, En esta parte del TEM nos decía que el TEM va a trabajar a lo que es de 0 hasta 2.9999. Ya cuando llegue a 3 GHz, ya es lo que va a trabajar T1, TM1. Va a trabajar hasta 5.9999. No puede llegar a ser 6 porque en 6 GHz ya va a ser lo que va a trabajar T2, TM2. Y como en este caso de T2 va a trabajar hasta 7.9999 por ahí, pero no puede llegar a ser 8 porque hasta ahí va a ser lo que es la frecuencia de operación, como nos decía. Y en el otro caso, por ejemplo, hemos hallado lo que es la frecuencia de corte 3, que pasa el límite, digamos, lo que nos tiene en el enunciado, hasta 8 GHz. En este caso, en la frecuencia de corte 3 nos daba hasta 9 GHz, entonces eso ya no existiría porque sobrepasa lo que es el límite que nos da el enunciado. Entonces, como podemos ver, aquí están los 5 modos: uno, 2, 3, 4 y 5. Estos son los 5 modos. Los modos de propagación para las dos placas paralelas del ejercicio 4.5. Tenemos lo que es la onda de guía 1, que va a ser igual a lo que es la onda de propagación. No, va a disculpar. Va a ser igual a lo que es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, dividido entre la raíz cuadrada de 8 por 10 a la 9, lo que es 8 GHz, elevado al cuadrado, menos 3 por 10 a la 9, que va a ser lo que hemos hallado, lo que es la frecuencia de corte 1, 3 GHz al cuadrado, que nos va a dar igualdad de 4.045 centímetros. Y para lo que es la onda, eh, la longitud de guía 2 va a ser lo mismo, solamente lo que cambiamos es lo que dio el valor de la frecuencia de corte 2, lo que era 6 GHz, ahora 6 por 10 a la 9 al cuadrado, igualdad de 5.669 centímetros. En el caso de la onda TEM, la longitud de guía va a ser igual a la longitud sub 0, que es mediante igualdad de la velocidad de la luz por la frecuencia. Como es 0, digamos, aquí no le vas a colocar nada, digamos. Aquí va a ser 0, entonces por eso equivale que entre estos dos va a quedar, así como vemos acá. En la frecuencia de 8 GHz y la velocidad de la luz. La velocidad de la luz dividido entre la frecuencia de 8 GHz, que nos va a dar una igualdad de 3.75 centímetros. Los modos de transversal eléctrico. Si las placas paralelas de la figura 4.3 son muy anchas, puede considerarse que el campo magnético en Z es independiente de la coordenada, y entonces la ecuación 4.56 de la teoría general de los modos de T se reduce a la siguiente expresión, cuya solución es de la forma del campo magnético en Z va a ser igual al campo que oscila en dirección X multiplicado por E elevado a la menos la constante de propagación multiplicado por Z en dirección de Z, con
con la onda al cuadrado, que va a ser igual a la constante de propagación al cuadrado más la frecuencia angular al cuadrado por la propiedad del material. Aquí tenemos lo que es la ecuación 4.69, 4.70. Como se debe de cumplir la condición de frontera del campo normal, es igual al campo magnético en X, va a ser igual a cero. En ambas placas se deduce de la ecuación 455 que tenemos por aquí, que también debe cumplirse la siguiente expresión igualado a cero. En X va a ser igual a cero y en X igual a A. La condición para X igual a cero, al derivar la ecuación 4.57 de la siguiente expresión que se muestra aquí, con relación a X, implica que B igual a cero, por lo que la solución final va a ser del campo magnético en Z va a ser igual a coseno por la onda multiplicado por la dirección en X multiplicado por E elevado a la menos la constante de propagación multiplicado por Z. Ahí vamos a tener lo que es la 4.71. Y derivando esta solución con respecto a X, para poder aplicar la segunda condición de frontera en X igual a A, se tiene lo siguiente, esta expresión. El coeficiente A no puede valer cero porque entonces el campo magnético en Z va a ser igual a cero en la ecuación 471. Y no habría ninguna solución, por lo tanto debe cumplirse que el seno de la onda multiplicada por A va a ser igual a cero, o bien la onda multiplicada por A va a ser igual al número de modos por pi. El número de modos puede ser 1, 2, 3, 4 y siguiendo así dependiendo del número de modos que pida. Sustituyendo la ecuación 4.72 en la ecuación 470, tenemos lo siguiente: el número de modos al cuadrado multiplicado por pi al cuadrado dividido entre A al cuadrado menos la frecuencia angular al cuadrado multiplicado por la propiedad del material, que eso nos va a dar igualdad a la constante de propagación al cuadrado. Ahí vamos a tener la ecuación 4.73. La ecuación 4.73 indica que la constante solamente puede tomar valores reales o imaginarios puros y que tiene un valor diferente para cada modo a una frecuencia angular determinada. Si la constante es real, esto corresponde a una atenuación exponencial. En la ecuación 4.71 y la onda prácticamente no avanza. En cambio, si la onda, si la constante de propagación es imaginaria pura, se tiene que una onda progresiva sin atenuación con un factor de desfasamiento. Esta última es la situación de interés práctico. Bueno, ahí tenemos lo siguiente mediante la siguiente expresión que nos llega a mostrar. Y para el vacío o el aire, esta fórmula se deduce a lo siguiente, donde 2pi multiplicado por la frecuencia de corte va a ser igual número, al número de modos multiplicado por pi dividido entre A, de donde tenemos lo que es la frecuencia de corte, que va a ser igual a la velocidad de la luz multiplicada por el número de modos dividido entre 2 multiplicado por A. A va a ser la distancia que se separa, digamos. A va a ser lo que se separa entre las figuras, o sea, entre las placas. Si la frecuencia de operación supera la frecuencia de corte, el modo se propaga porque la constante es imaginaria. Si la frecuencia es menor a la frecuencia de corte,
y la constante de propagación es real y no hay propagación. Por lo tanto, la frecuencia de corte marca el límite para que un modo pueda existir. Una vez conocidos los campos magnéticos en Z y la propagación, con las ecuaciones correspondientes se obtienen los demás componentes de los campos para cada modo. Y tenemos lo que es la constante, el campo magnético en Z, que va a ser igual al A por el coseno de la onda en dirección en X, multiplicado por E elevado a la propagación menos la propagación. No, va a disculpar. A multiplicado por el coseno de la onda en dirección en X multiplicado por E elevado a la menos la constante de propagación por el número de modos en dirección en Z. La vamos a tener la 471. Y teniendo lo siguiente, vamos a tener la que es la ecuación 475, en donde la constante de propagación en el número de modos va a ser lo siguiente: la raíz cuadrada de el número de modos por el pi dividido entre a elevado al cuadrado menos la frecuencia angular al cuadrado por la propiedad del material. Ahí vamos a tener la 4.76. Y la componente en X del campo magnético es lo siguiente. El campo magnético en X va a ser igual al menos la constante de propagación por el número de modos dividido entre la constante al cuadrado más la frecuencia angular al cuadrado por la propiedad del material, multiplicado por la derivada parcial del campo magnético en dirección en Z dividido entre el campo en X. La derivada parcial en X. Vamos a tener la ecuación 4.75 y en sí vamos a tener lo que es el campo magnético en X mediante la siguiente expresión, y al final vamos a tener lo que es la 4.77 a la ecuación. Como el campo magnético en Z no depende de Y, de las ecuaciones 4.54 y 4.51 se concluye que el campo magnético en Y va a ser igual a cero y el campo eléctrico en X va a ser igual a cero. Ahí vamos a tener la 4.78. Finalmente, de la ecuación 4.50 vamos a tener lo siguiente: el campo eléctrico en Y va a ser igual al menos J por la frecuencia angular en la permeabilidad dividido entre la constante de propagación multiplicado por el campo magnético en dirección en X. Y haciendo sigue la ecuación, vamos a llegar a un punto del 4.79. Pasamos al ejercicio 4.6. ¿Cuál es la separación máxima permisible entre dos placas paralelas para que de los dos modos TE solo pueda propagarse el primero a una frecuencia de 10 GHz? Suponga que entre las dos placas hay aire. Bueno, podemos ir a lo que es la fórmula 4.74 de la frecuencia de corte. Va a ser igual a la velocidad de la luz por el número de modos dividido entre 2 multiplicado por A, la separación.
Tenemos lo que es la frecuencia de corte 2, que va a ser igual a la velocidad de la luz multiplicado por el número de modos, 2 multiplicado por A. N va a ser igual a 2. Entonces, cuando si es al 2, lo que es simplificamos. Simplificamos y nos va a quedar lo que es la velocidad de la luz dividido entre A, que va a ser mayor a 10 GHz. De aquí despejamos lo que es A y tenemos lo siguiente: 3 centímetros, separación máxima permisible pedida. Si se eligiese, por ejemplo, a 2.5 centímetros, se tendría lo siguiente: de la frecuencia de corte 1, mediante la fórmula despejamos lo que es 1, 2.5. Bueno, dándole los valores a lo que es 3, la velocidad de la luz, y dividido entre 5 por 10 a la menos 2, tenemos lo que es 6 GHz. Y para la frecuencia de corte 2 va a ser igual a la frecuencia de corte 1 multiplicado entre 2, que nos va a dar una igualdad de 12 GHz. Y aquí en la gráfica donde nos muestra, tenemos lo que es TEM, que va a trabajar hasta 5.9999, pero no hasta 6, porque 6 ya empieza lo que es el siguiente modo. Y de TEM E1 y TM1 hasta 9.99 va a trabajar, y no puede ser hasta 10. 10 es lo que es la frecuencia en la que nos dice el inciso, el límite por decir, la frecuencia de operación. Y si es que eligiese por ejemplo 2.5 centímetros, lo que es el espaciamiento. Y así, con esto se concluye lo que es el ejercicio 4.6. Continuando con lo que es el punto 4.6, estaremos viendo lo que es la velocidad de los modos TE y TM, que es la transversal eléctrica y el transversal magnético. Bueno, vamos a estar explorando un concepto bastante interesante, donde vamos a estar viendo cómo viajan realmente las ondas electromagnéticas dentro de una guía de ondas. Veremos también que existen dos velocidades diferentes, una para la apariencia y otra para la información. Y entenderemos por qué es que es crucial para diseñar sistemas de comunicación eficientes. Bueno, comenzando por lo básico, nos dice que en el vacío o en un dieléctrico perfecto, todas las frecuencias viajan a la misma velocidad. Es como coches en una autopista perfecta. Todas van a la misma velocidad, sin importar su marca o modelo. La relación entre frecuencia y longitud de onda es perfectamente lineal. Aquí, por ejemplo, en la gráfica podemos ver diferentes frecuencias, que una está a 1 GHz, a 3 y otra a 5, pero viajan a la misma velocidad. Pero también en las guías de onda la cosa cambia. Aquí diferentes frecuencias viajan a velocidades distintas. Imaginemos un grupo de corredores, donde cada uno va a su propio ritmo. Al cabo de un tiempo el grupo se dispersa. Esto es exactamente lo que pasa a una señal compleja dentro de una guía. Se distorsiona porque sus componentes viajan a diferentes velocidades. Aquí, como podemos observar, la onda de color azul vendría siendo nuestra guía original o nuestra onda original, y la de color rojo ya es ya dispersada, ya distorsionada, como se pueden dar cuenta, ¿no? Bueno, geométricamente, como lambda sub g es mayor que lambda sub o, el punto que recorre la guía debe cubrir una distancia mayor que el mismo tiempo, de modo que la velocidad de fase a lo largo de la guía B sub p aparece mayor. Esto no viola la relatividad, perdón. Es una velocidad geométrica aparente, no la velocidad real a la que viaja la energía o la información. Si modelamos una portadora, por ejemplo la AM, con una señal de baja frecuencia, veremos que la envolvente, la que contiene la información, viaja a una velocidad distinta de la portadora. Esa velocidad de la envolvente es la velocidad de grupo, B sub g. Para señales de banda estrecha, B sub g se calcula como la derivada de
de omega sobre beta, como podemos observar acá. Es la velocidad útil por la que se transporta la información. Y el límite vendría siendo que es igual a b sub g, 1 sobre la derivada de beta sobre la derivada de gamma, ¿no? De omega, perdón. Estas relaciones nos dicen que la velocidad de fase puede ser mayor que c, es decir, que la aparente, mientras que la velocidad del grupo es menor que la aparente, o c, y es la que transporta la información. Además, su producto es constante, es decir, que b sub p, perdón, y b sub g es igual a c al cuadrado, lo que liga geométricamente ambos conceptos. Acá en la gráfica podemos estar viendo esta paradoja. La velocidad de fase, es decir, la línea roja, puede ser mayor que la de la luz, pero la velocidad de grupo, es decir, la verde, es la mayor, que es la que lleva la información, siempre menor, y ambas están ligadas por esta, generalmente entre la relación como que ya habíamos mencionado, que es la de b sub p por b sub g, igual a c al cuadrado. Acá en el otro lado podemos estar viendo que estas líneas rojas vienen siendo la envolvente y las líneas azules el paquete de ondas, ¿no? Como bien lo recalca acá. Esta expresión explica por qué la guía es dispersiva. Para cada omega por encima de la frecuencia de corte de omega sub c tenemos una beta distinta, no proporcional a omega. En el gráfico omega de b, la pendiente global hasta un punto nos da velocidad de fase, la pendiente local tangente nos da la velocidad de grupo. A medida que omega aumenta, ambas pendientes tienden a c, como bien podemos observar acá. Acá, por ejemplo, podemos ver la pendiente de omega sub b, que es igual a velocidad de fase. La otra pendiente que acá podemos observar como un rectángulo cuadrado, perdón, donde estamos viendo la pendiente de la derivada de omega y la derivada de beta, que anteriormente habíamos visto esta fórmula, que nos dice que sigue la velocidad a la b sub g. Y esta línea más oscura, por así decirlo, donde estamos viendo que es la omega sub c o la frecuencia de corte, nos dice que es igual a beta, que es igual a omega sub c por la raíz cuadrada de 1 menos, entre paréntesis, omega sub c sobre omega, todo esto elevado al cuadrado. Y acá claramente nos dice, podemos estar observando el diagrama de dispersión de omega y b para los modos de TE y TM, o transversal eléctrico y transversal magnético, en una guía de ondas con frecuencia angular de corte de omega sub c. Mediante triángulos rectángulos podemos llegar a obtener lo que es el b sub lo que es igual a c sobre coseno de teta y b sub g igual a c por coseno de tita. Todo esto calculando en acá. En acá, por ejemplo, tenemos ya lo que es graficada de dónde podemos sacar, por así decirlo, o cómo interpretarlo. Aquí en la gráfica podemos observar. Y también así podemos ver cómo se ve geométricamente por qué es que b sub p es mayor que c y b sub g es menor que c, ¿no? También nos dice que la relación geométrica de velocidad sea una guía. El símbolo de acá, que lo podemos observar acá en esta parte, nos dice que de frente de la onda indica que el vector de campo eléctrico sale del papel. En este caso en acá, ¿no? El frente de la onda DCL rayo de R. Resumiendo, en una guía las ondas se dispersan porque beta depende no linealmente de omega. La velocidad de fase describe cómo avanza cada componente sinusoidal. La velocidad de grupo describe cómo avanza la información. Aunque B sub P pueda ser mayor que C, la información solo viaja a B sub G. En la práctica, esto es clave para el diseño de sistemas de transmisión y para entender la distorsión de señales.
Bueno, con esto habría concluido lo que es hasta el punto 4.6. Espero hayan logrado entender. Caso de tener cualquier duda, no olviden preguntarla en los comentarios.